Soy católica. Soy judío. Soy musulmán. Soy evangelista. Soy budista. Soy protestante. Soy ateo. La historia de la Argentina moderna es multicultural y multiconfesional. Hacia fines del siglo XIX, nuestro país recibió una de las más intensas corrientes inmigratorias del mundo. Los diversos relatos acerca de un lugar hacia el sur del planeta, donde abundaban las oportunidades y las promesas de un futuro mejor, hizo que millones de italianos, españoles, árabes, judíos, armenios, suizos y alemanes llegaran a la Argentina en busca de paz, pan y trabajo. Durante el último cuarto del siglo XIX, y a fuerza de la expansión de un modelo agrario exportador que permitió el ingreso de nuestra economía en el sistema internacional, la Argentina creció a un ritmo inusitado. A la par de ello, las inversiones extranjeras orientadas hacia la creación de una infraestructura hasta entonces inexistente permitieron una integración de nuestro extenso territorio. Los ferrocarriles unieron las distantes ciudades del interior con los centros exportadores del litoral y el Plata. Por aquellos mismos años, algunas de las personalidades más progresistas de la élite política, entre ellos Domingo Faustino Sarmiento, Leandro Alem y Vicente Fidel López, comprendieron con rapidez la necesidad de que el naciente Estado argentino llevara a cabo políticas activas en procura de crear y consolidar una identidad nacional hasta entonces inexistente. La idea central que orientó la acción de los sucesivos gobiernos era que en menos de una generación los hijos de la inmigración se convirtieran en argentinos. Así, las garantías de la libertad religiosa, el registro civil de las personas y sobre todo la educación fueron algunos de los instrumentos elegidos por esos hombres. Consolidado el Estado Nacional argentino, el país comenzó una nueva etapa de fuertes implicancias políticas, económicas y sociales. En diciembre de 1881, el presidente Julio Roca creó el Consejo Nacional de Educación y a la vez convocó a un congreso pedagógico para tratar cuestiones relativas a la enseñanza. El Congreso sesionó entre el 8 de abril y el 8 de mayo de 1982 y desde el comienzo de las deliberaciones, la cuestión de la enseñanza religiosa estuvo en el centro de la discusión. Las divergencias surgidas en el seno del Consejo Nacional de Educación impidieron que éste pudiera elaborar un proyecto de ley. No obstante, en agosto de 1881, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso una iniciativa propia. Tras casi 3 años de profundo debate parlamentario, se sancionó la Ley 1420 de Educación Común, Gratuita y Obligatoria. Desde entonces, y por poco más de un siglo, esta ley fue la piedra basal de todo el sistema educativo nacional. La discusión acerca de los contenidos de la ley, sobre todo de sus aspectos laicistas, generó uno de los debates más intensos de la historia argentina. Los partidarios de la enseñanza religiosas, entre ellos Pedro Goyena, sostenían que sin religión no hay moral, y sin moral no hay educación posible. Los defensores del laicismo, en cambio, sostenían que la moral es independiente de la religión y que la enseñanza de una religión en particular causaría inconvenientes en personas que profesaban otra religión, como era el caso de muchos inmigrantes. Esta postura era sostenida por Emilio Civit, Delfín Gallo, Eduardo Wilde, entre otros. El debate educativo de 1882-1884 generó profundas diferencias hacia el interior de la llamada generación del 80 en relación con la inclusión o no de contenidos religiosos en el currículo escolar, aunque en el fondo lo que realmente se discutía era el papel de la Iglesia Católica en la nueva sociedad que se venía configurando y sobre todas las cosas la relación entre aquella y el Estado. Dijimos que la Ley 1420, junto con las de matrimonio civil y de registro de las personas, inauguró el proceso de secularización en Argentina. ¿Qué es la secularización?
es ni más ni menos que la separación absoluta entre el Estado y la Iglesia y la neutralidad del poder público frente a cualquier confesionalidad religiosa. Sin embargo, este proceso, que necesariamente marca el pasaje de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, en nuestro caso ha quedado trunco. ¿Por qué? Hacia finales de la década de 1920, producto de la crisis del modelo agroexportador argentino, luego de la primera posguerra y el crack financiero de 1929, las instituciones políticas liberales colapsan. La incertidumbre y el escepticismo desplazan a la idea del bienestar y el progreso indefinido. En septiembre de 1930, el presidente Hipólito Yrigoyen es derrocado y con este hecho se abre un nuevo tiempo de dictaduras militares y gobiernos fraudulentos, autoritarios, que, con intermitencias, se habrá de prolongar hasta 1983. Asimismo, el inicio de la guerra civil en España agitó ante un mundo horrorizado el fantasma de una oleada roja, frente al cual las respuestas nazi, fascista y falangista se presentaban como los remedios más eficaces para evitarla. En 1943, durante la dictadura del general Pedro Ramírez, el ministro de Instrucción Pública, Gustavo Martínez Zuviría, implantó la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Martínez Zuviría, un novelista más conocido por el seudónimo Hugo Guas, fue un ferviente militante nacionalista católico. La decisión adoptada significó un profundo retroceso en la tradición laicista que durante 6 décadas había asignado la educación argentina. Algunos años más tarde, en agosto de 1958, se produjo una nueva controversia entre los partidarios de la enseñanza pública, laica y gratuita, y los que sostenían la libertad de la enseñanza confesional en el país. El presidente Arturo Frondizi, influenciado por la postura oficial de la Iglesia Católica, envió al Parlamento un proyecto de ley de educación superior que implicaba la creación de universidades privadas. El proyecto no era ingenuo. Frondizi sabía que con la sanción de la nueva ley estaba abriendo el camino a la existencia de establecimientos confesionales. Este conflicto, que movilizó a amplios sectores juveniles, se conoce en nuestra historia como laica o libre. Desde entonces hasta la actualidad, la injerencia de la Iglesia Católica en los asuntos públicos, educativos y otros ha ido ganando un desmesurado terreno. Hoy no solo la educación, sino la salud, el debate científico, la identidad sexual, el debate sobre género, están impregnados de una impronta confesional que debe ser removida. Ha habido avances legislativos muy importantes en estos últimos años. El matrimonio igualitario, el derecho a la muerte digna, la identidad de género. También existen retrocesos que deben ser urgentemente corregidos, como es el caso de la reimplantación de la enseñanza religiosa en varias provincias argentinas. Producto del concordato suscripto por la dictadura de Onganía con el Vaticano, la Iglesia Católica aún es considerada por nuestro Código Civil como una institución de derecho público, y en nuestra Constitución permanece el mandato de sostenerla con recursos fiscales aportado por todos los ciudadanos, católicos o no. Como vemos, todavía resta mucho por hacer en procura de concluir ese proceso mancado que llamamos secularización. De esta necesidad que consideramos imperiosa para sentar las bases de una sociedad verdaderamente plural y democrática, surge la lucha cultural emprendida desde el laicismo. El laicismo se define como un concepto político que coloca su centro de atención en la ampliación de la ciudadanía. Una sociedad como la nuestra, plural en su composición étnica y religiosa, requiere que el Estado mantenga su neutralidad respecto de los asuntos religiosos. El laicismo es parte de una lucha más amplia por el libre pensamiento, por la libertad de conciencia y por la igualdad social. En definitiva, una lucha para que cada cual construya por medio del libre examen su propia concepción acerca de lo bueno, lo justo y lo bello. Lo bueno, lo justo y lo bello. Sin imposiciones dogmáticas de ningún tipo, Sin dogmas ni imposiciones. para emprender el camino hacia una sociedad de hombres y mujeres unidos y solidarizados en el valor de la libertad. En unión y libertad. En unión y libertad.